¿Qué tal? Bueno, y sigo inspirado. Oh, papá. Perdón. Y sigo inspirado. No, en realidad, pues quiero aprovechar un poquito el tiempo. Y aquí les traigo la introducción al quinto episodio de El Plan Asignado. Y a este episodio lo llamé ¿Qué me pide la sociedad? Lo estoy dando. Entonces, este episodio me gusta mucho porque es algo que estamos pasando, por lo que hemos pasado muchísimos, especialmente mi generación, la gente que está entre los 30, los 40, tal vez la gente que también está en los 25, de los 25 para arriba está viendo esto y está relacionado con las expectativas que nosotros adoptamos de la sociedad. Entonces, con lo que veíamos desde niño, con lo que escuchamos de nuestras familias, como no es que esta persona, fulanito de tal, el ingeniero, el abogado, hijo de sutanito, le acaba de comprar una casa a la mamá, le acaba de regalar un carro al papá, le acaba de hacer un viaje, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas uno las adoptó como expectativas propias, como lo que se espera de mí a tal edad, a cierto momento. Entonces cuando llega ese momento, pues uno empieza a entrar como en la crisis, que no he hecho nada con mi vida, es que no he avanzado nada. Y entonces ahí les coloco un ejemplo histórico que me encanta, que es el de Julio César, viendo un monumento de Alejandro Magno, perdón, muy diferente a Alejandro de Carlo. Entonces ve una estatua de Alejandro Magno y el tipo se siente muy emotivo y dice unas palabras que tal vez ustedes se van a sentir identificados. Entonces, nada, aquí los dejo con este episodio y con más videos de perritos, porque como ya les conté, no tengo, en esos momentos era solo audio. Entonces, qué mejor que poner unos perritos corriendo y disfrutando para acompañar el video de el Javi Gallón hablando. Feliz día, feliz tarde para todos. Chao, chao, besitos. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No escucharon mi último podcast? Tengo como muy pocas reproducciones. Bueno, mejor porque ahí les echo chisme y cosas personales que mejor tal vez no se escuchen tanto. Pero bueno, nada, bienvenidos otra vez al Plan Asignado. Un placer estar aquí otra vez con ustedes. Vean, hoy quería charlar, sí, de pronto les cuento al final, les había dicho que íbamos a hablar sobre mi otro trabajo, pero hoy quería hablar especialmente sobre la productividad, el precio que se paga por ella y la frustración que se vive. Sí, ¿por qué puntualmente? Y lo digo porque como sociedad y hablo puntualmente a mis veinteañeros, treintañeros, a las personas que están como en mi rango de edad, pues la sociedad nos está pidiendo muchas cosas y a ver, las estamos logrando. Entonces, o sea, por ejemplo, nos está pidiendo ser fit, practicar algún deporte, se nos pide también tener un trabajo, ser exitosos profesionalmente, se nos pide viajar. O sea, a nuestra generación se le pide mucho viajar, casi se mide el éxito en función de eso. Se nos pide además lucir bien, estar bien vestidos, se nos exige lucir de acuerdo a cierta tendencia. También se nos pide estudiar más y tener más grados. A algunas mujeres se les pide casarse, tener hijos, y hay presión para ello. Se nos exige también tener terrenos, comprar una casa y también retribuirle a nuestros padres lo que han hecho por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo veo las cosas como desde el punto de vista latinoamericano, o sea, como latinoamericano que soy, que crecí en Latinoamérica y que también ha vivido en Europa. Y que uno crece escuchando pues historias que codifican los sueños de uno y las aspiraciones futuras. Entonces, pues detrás, o sea, primero pónganse a pensar, o sea, todos tenemos como metas en esos campos. No hay ningún inconveniente con tenerlas, eso está muy bien, aspirar a mejorar cada día. Pero mi pregunta es, ¿lo estamos logrando en realidad o no? Entonces, hay varios puntos, ¿no? O sea, pero ¿por qué digo que estas cosas, o sea, estos sueños y estas aspiraciones que uno tiene vienen de
O sea, cuando uno empieza a crecer, o sea, entonces yo lo digo puntualmente, mi caso, y agradezco claramente. Yo me acuerdo cuando era pequeño y escuchaba que decían, no, que Ingrid Calderón se fue a estudiar a Londres, ella estaba estudiando Derecho y se fue a hacer unos estudios de posgrado, parte de su semestre a Londres, y yo decía como, wow, qué chévere, quiero hacer eso. Y eso también codificó que yo en algún momento quisiera salir de Colombia. Puntualmente por eso que escuché cuando pequeño, sumado a otras cosas también, porque a mí me gustaba mucho leer y era muy curioso con los libros de geografía. Entonces, pero está muy bien, o también uno escucha creciendo o escucha en determinados momentos de su vida como, ay, es que fulanito de tal le pagó un viaje a sus papás, se llevó de viaje a su mamá, que le compró una casa. Entonces eso también como que le genera cierta presión a nuestra generación. Y mi pregunta continúa, ¿lo estamos logrando? Entonces, y sí, o sea, no, y que fulanito de tal consiguió tal trabajo, que lo ascendieron, que tiene este salario en Ecopetrol o en la petrolera y que le va muy bien. Y eso pues también determina las cosas que uno va a estudiar cuando es grande. Entonces ahí otra vez va mi pregunta, ¿lo estamos logrando? Entonces, o sea, y a lo que voy es hay cosas que se le dan más fácil a uno, es que hay cosas que se le dan más fácil a uno que a otros. O sea, entonces no todos tenemos como las mismas habilidades. Entonces puede que yo esté avanzando mucho en un tema, pero no está avanzando tanto en el otro. O sea, y eso no está mal porque eso va ligado como a a las capacidades, a los talentos de cada uno. Entonces, al camino en el que va, o sea, eso es personal y voy para allá más adelante. Porque eso es algo que está haciendo nuestra generación. Nuestra generación está redefiniendo lo que es ser exitoso y eso lo estamos viendo que es una cuestión personal. ¿Qué me hace sentir a mí realizado? No es lo mismo que le hace sentir realizado a otra persona. Entonces, sin embargo, ¿a qué es lo que nos estamos enfrentando cuando queremos intentar hacer todas estas cosas al mismo tiempo? Que nos vamos a enfrentar a la frustración de no poder hacerlas, que nos vamos a enfrentar a la frustración de es que esta persona lo está haciendo y yo no, esa persona ya lo hizo y yo no. Oigan, y vean, es que esto no es nuevo, esto existe, esta sensación probablemente existe desde que el mundo es mundo, pero existe la historia, de, por ejemplo, de Julio César, que antes de ser Julio César, el gran emperador romano, y que ahora hasta se creó el título de zar y de César por Julio César. Entonces, o sea, antes de Julio César ser la figura histórica que era, el tipo estaba recorriendo la región de Hispania, del Imperio Romano, pues de la época romana, la región de Hispania que pertenece a España, y el tipo ve una estatua de Alejandro Magno y se pone a llorar porque dice, este personaje a sus 33 años había logrado conquistar gran parte del mundo que se conocía en ese momento. Y yo a mis 33 años no he hecho nada. Entonces, o sea, vean que esa presión la tenía hasta Julio César. Y después, ¿qué sucede? Que Julio César se convierte en la figura histórica que es. Pero esto era solo para ejemplificarles que esta sensación es algo normal y que vamos a tener a lo largo de nuestras vidas por origen egótico, por origen del ego y etcétera, y todas estas cosas que nos habla la psicología y las terapias y los terapeutas. Que tiene sentido en realidad. Pero entonces, a lo que voy claro, no, es berraco hacer todas las cosas al mismo tiempo, pero entonces, además hay que, uno como generación, como nuestra generación, tenemos que tener en cuenta algo esencial. Pero lo que ya mencioné hace un momento, que hay unas cosas que se nos dan más fáciles que otras. Tiempos. Actualmente hay más cosas en las cuales gastar dinero que las que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Y se los pongo con ejemplos puntuales. Sus papás pagaban membresías a gimnasios, sus abuelos pagaban membresías a gimnasios, sus papás pagaban Netflix, sus abuelos pagaban Netflix, Disney Plus, HBO Max. Entonces, o sea, solo con eso. ¿Qué pasaba cuando se dañaba una ropa? Se cosía, se arreglaba. ¿Cada cuánto se cambiaba de ropa antes?
Entonces aquí no estoy diciendo como que ay, volvamos a lo mismo de antes, aunque sí es un llamado como para el tema de la fast fashion y de la moda rápida y todo esto. También se los pongo, y también hay otro asunto aquí que es esencial tener en cuenta y sobre todo va con el tema de los tiempos, no solo de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos, sino en los tiempos modernos, cuánto tiempo tenemos para tal cosa. O sea, vean, yo estoy en una situación muy privilegiada en estos momentos, pero aún así me quejaba hace un tiempo, tuve una crisis de es que no me alcanza el tiempo, y de vez en cuando las tengo, pero, pero recuerdo puntualmente en octubre, noviembre, yo estaba desesperado por comprar un carro porque vivía, o sea, también uno se agarra, perdón, pero porque vivía 20-25 minutos del trabajo, entonces 20 minutos del trabajo en transporte público, o sea, eso es poco tiempo, o sea, uno cuánto se gasta en el transporte público en Bogotá. Entonces ya vivía 20 minutos en transporte público del trabajo, entonces me quejaba porque salía del trabajo, iba al gimnasio y pasaba 2 horas en el gimnasio y tenía que venir a la casa y después ir al supermercado y que con eso se me iba mucho tiempo. Entonces, o sea, sí, y que el gimnasio a la casa son 10-15 minutos o 20 minutos en la noche cuando ya hay menos buses y todo esto, y luego que tenía que ir al supermercado, que podía ir en el carro que tenemos, pero yo quería uno solo para mí, eh, y que se me hacía muy tarde. Entonces vean nomás como, o sea, nomás con esas facilidades que yo tenía, cómo sufría, o sea, porque el que quiere sufrir sufre, perdón por decirlo así, pero el que se quiere ahogar en un vaso de agua muchas veces se ahoga porque quiere o porque ve las cosas desde la posición medio vacía y no lo es del agradecimiento de tengo la posibilidad de esto, ¿no? Entonces, pero hombre, o sea, yo no me imagino haciendo esto en Bogotá, en una gran ciudad donde uno puede pasar mínimo media hora para ir del transporte desde la casa hasta el trabajo, mínimo media hora, a veces más, donde hay tráfico y todo esto. Entonces es algo con lo que uno también tiene que contar. A veces uno se está exigiendo mucho pero hombre, Javier, estás viviendo en una ciudad grande y todo esto. A ver, es normal. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, luego, bueno, y luego ni contarles de la cocinada, porque yo decía, como no, es que tengo que ir al supermercado para comprar cosas saludables y después regresar y preparar, porque no, pues que si no es saludable, si uno no cocina uno mismo, no es saludable, bla, bla. Entonces, y eso va relacionado, por ejemplo, con el tener un mejor aspecto físico, con el estar más fit y que si para que, para que pueda quemar más grasa, tengo que hacer cardio y tengo que hacer pesas y tengo que comer más proteína y tengo que comer más verduras y que si las verduras si no compro verduras cada 2 días se me dañan, entonces, o sea, eh, se los pongo como para dimensionar el asunto porque a veces no nos estamos dando cuenta de eso. Luego viene otro asunto que también es el tema de los viajes. Oigan, viajar es muy lindo y gracias a Dios en este momento de la historia lo podemos hacer más fácil que en cualquier otro momento de la historia. Pero también eso implica un gasto de dinero alto. Entonces como que bueno, prioridades. Que no digo que viajar está mal, porque pues, yo soy el que, pues a mí me gusta viajar mucho y he gastado bastante dinero en viajes y no me arrepiento, o sea, y qué rico, qué chévere y gracias a Dios. Pero mi amigo, el que no ha gastado plata en viajes, él ya compró un terreno, entonces unas por otras. Ahora también nuestros papás y nuestros abuelos viajaban menos, o sea, vayan y revisen esa parte en su historia. Y lo que les decía, mi mejor amigo, el que menos viaja, ya compró su casa. Bien, súper. Lo que mencionábamos también hace un rato y era el tema de ser exitoso y es que nuestra generación está redefiniendo lo que es el éxito. Y es un tema personal a cada uno. Y finalmente el último tema que tenía por ahí y es el tema de retribuirles a los papás. Oigan, y este tema a mí me parece muy lindo porque a mí me gusta imaginar eso como el agua de un río que va hacia el mar, que nace en la montaña y va hacia el mar. Entonces, la ayuda que uno recibe de los papás es como esa agua que va bajando.
sea, siempre va de arriba hacia abajo. Uno jamás va a poder retribuir todo lo que los papás han hecho por uno. Porque, porque sencillamente no es el orden de las cosas. O sea, el orden de las cosas es que los papás ayuden a los hijos, no los hijos ayudan a los papás. Claro que uno como hijo puede ayudarlos en muchos aspectos. Pero yo pienso que la mejor forma de retribuirles a los papás es amándolos y queriéndolos como son, aceptándolos tal cual y como son. Oigan, ¿y por qué les digo esto? Porque primero que todo, los papás muchas veces, tal vez algunos, pero realmente muy pocos, nos están exigiendo que les devolvamos lo que ellos han hecho por nosotros. O sea, ellos lo que dicen es lo que muchas veces, y este es el cuento que se lo repiten a uno en Latinoamérica todo el tiempo, es que la única herencia que le puedo dejar a ustedes es el estudio. Y va, y muchas gracias. O sea, y no es como algo para que se lo estén echando en cara todo el tiempo, sino es más, de acuerdo a lo que ellos vivieron, se dieron cuenta que los profesionales con una profesión podían tener oportunidades de ganar un sueldo más alto sin trabajar tanto o sin hacer tanto esfuerzo como probablemente a ellos les tocó. Entonces, y además que también era un tema de estatus, se respetaba mucho, o sea, las personas que eran profesionales tenían mucho más respeto en el trato y a ellos eso les parecía bonito. Entonces es una herramienta muy linda que nos dejaron. Pero entonces, vale, muchas gracias, lo aprovecho y lo disfruto. Entonces, agradecimiento, ellos no nos están pidiendo como que devuélvanoslo en el estudio, devuelva en cuanto a dinero, en cuanto estamos esperando que nos compres una casa a cambio, que nos lleves de viaje, no. Pero ellos sí están esperando, uno, de entrada, las gracias, dos, y que los aceptemos y que los amemos tal cual y como son. ¿Por qué razón? Porque además, porque porque a ellos nadie les enseñó a ser papás, a nadie se le da ese curso de cómo ser papá, de qué es lo que te hace enfrente, vas a tener un hijo de esta forma, una hija así, 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 y este es el manual para que la gestiones, ¿no? Ellos han ido aprendiendo a ser papás con cada hijo que llega. Entonces yo siempre molesto que a mi hermana menor le tocaron los papás chéveres, los papás más relajados, y digo que con nosotros aprendieron a ser papás, han sido papás maravillosos. Pero aún así, pues mi hermana menor a veces se estresa, pero casual, o sea, lo que les decía, nadie les enseñó y poco a poco ellos van mejorando. Por eso, y mis papás siempre han sido una maravilla, ahora son una bacanería de papás, siempre lo han sido, pero ahora mucho más que nunca. Y ya como hijos más adultos nos los gozamos mucho más. Pero entonces eso, también es que nuestros papás son los mejores maestros, ¿sí? Y, y eso, o sea, algún tipo muy fuerte en el desarrollo personal hablaba de esto y decía eh, el que se crea iluminado, que vaya a pasar un fin de semana con los papás a ver cómo le va. Entonces, como para que regrese a la tierra. Entonces sí, o sea, y ese tema con los papás sobre todo es darles las gracias y aceptarlos y no juzgarlos, entender que ellos vivieron como pudieron, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y ya, y gracias papá, y gracias mamá. Entonces, o sea, esos son como los puntos que yo tenía frente a esas frustraciones, como frente a esas situaciones que a veces vivimos, de es que no estoy haciendo lo suficiente. Ahora sí, claramente lo ideal no es dejar y olvidarse de esos objetivos. Son objetivos y ahí están, vale la pena luchar por ellos, son lindos, pero también vale la pena concentrarse en lo que lo hace feliz a uno. ¿Qué me hace feliz? De toda esta lista de cosas que quiero hacer, ¿qué es lo que me hace feliz? Pum, me enfoco en eso y trabajo en ello todos los días, ojalá. Otra cosa, y considero que es lo más importante, es sobre todo ser gentil y amarse a uno mismo. Hablarse como un niño de 5 años, sobre todo en esos momentos en que la frustración o que la tristeza lo invade a uno, que uno siente como que está fallando, estoy fallando, no estoy logrando los objetivos. Vean, respiren hondo y háblense como si se estuvieran hablando ustedes mismos de 5 años y dense todo el cariño, sean gentiles con ustedes mismos, trátense de forma bonita, de verdad eso es el mejor regalo que uno puede hacerse a uno mismo. Oigan, les iba a contar sobre mi otro trabajo, pero es que ya llevamos aquí 17 minutos, 26 segundos, 27 segundos, 28 segundos y nada,
nos extendimos más de lo presupuestado. Sin embargo, nada, quería darles las gracias y ojalá ya estén suscritos al podcast y feliz tarde, feliz semana para todos. Chao, chao.